Familia del podcast, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos en el episodio 52 del podcast y vamos a hablar de un tema también súper interesante y como siempre quiero empezar contándote una historia personal. Estas historias yo se las cuento con el único objetivo que tú pienses si desde que, pues como desde tu lado, has vivido algo similar, bien sea cuando tú fuiste adolescente o si lo estás viviendo ahorita como mamá o papá de un adolescente. Resulta que frecuentemente a mí me pasaba, siendo yo un adolescente, que yo hacía cosas, tomaba acción en algunas cosas que en mi cabeza tenían un significado, pero resulta que en la cabeza de mi mamá tenía un significado completamente diferente y eso nos ocasionó muchos problemas. Y te voy a contar un ejemplo súper sencillo. En una ocasión estábamos almorzando mi mamá y mis hermanos y en la mesa teníamos unos individuales. Aquí en Colombia lo llamamos así, es eso que ponemos encima de la mesa para que la mesa no se ensucie y encima ponemos los platos. No sé si en otro país tiene un nombre diferente. El caso es que siempre utilizábamos eso, hoy en día todavía en mi casa los utilizamos y mientras estábamos comiendo, mi mamá me dijo, a mí específicamente, cuando termines de comer, por favor, o bueno, nos dijo a todos, no recuerdo, cuando terminen de comer, por favor, sacudan el individual en el lavaplatos para no hacer mugre en el suelo porque el apartamento donde vivíamos, el sitio donde vivíamos estaba limpio, el piso estaba limpiecito, entonces nos dijo eso. En ese momento, en mi cabeza, inmediatamente yo pensé, no hice reguero, el individual está completamente limpio, no está sucio, no tengo nada que sacudir. Yo terminé de comer y llevé como que recogí los platos, los llevé a la cocina y mi mamá volvió y me reiteró que sacuda el individual en el lavaplatos para que no me haga reguero. O sea, ella lo que quería era que cuando yo me levantara y llevara los platos, llevara también ese individual para sacudirlo allá y no hacer reguero en el piso, en el suelo. Pero pues como no lo hice, yo no lo hice porque yo dije, no hice reguero, mi individual está limpio, no hay nada que sacudir. En ese momento, en mi cabeza, lo que a mí se me ocurrió en mi cabecita y en mi cerebro de adolescente, lo que a mí se me ocurrió fue tomar el individual y sacudirlo sobre el individual de mi mamá, con el objetivo de mostrarle y decirle, mira mami, no está sucio, está limpio, por eso no me lo llevé al lavaplatos a sacudirlo allá. Pero yo no verbalicé nada, yo simplemente accioné. Cogí el individual, le hice así al de mi mamá y ya, y lo dejé allí y me fui, sin decir ni una sola palabra. En mi cabeza yo no actué mal, o sea, en mi cabeza era, le estoy mostrando a mi mamá que mi individual está limpio y por eso me lo llevé. Así yo no hubiera pronunciado ni una sola palabra, según yo era súper entendible. Pero ustedes, a ver familia, ¿ustedes qué creen que pensó mi mamá? A ustedes como adultos y ya con esta lógica de adulto que tenemos, y obviamente en este momento yo ya entiendo la reacción de mi mamá, pero ustedes qué piensan como adultos que mi mamá sintió. Yo les voy a contar que mi mamá en ese momento se enfureció conmigo, se enojó mucho conmigo, em, porque se sintió que yo primero la estaba desobedeciendo, porque ella ya me estaba diciendo que llevara eso a sacudir en la cocina, y segundo, sintió que yo le estaba arrojando el mugre a ella. Como que, ¿qué tal está? O sea, imagínense el nivel no sé, de odio que me tiene mi hija que viene y me tira la basura a mí cuando le estoy diciendo que vaya y la tire a la cocina. Eso fue lo que sintió mi mamá, eso fue lo que pensó mi mamá en ese momento y se los juro que yo me acuerdo muy bien de esa situación, me acuerdo muy bien de ese momento y para mí fue simplemente una acción de decirle, no lo sacudí porque estaba limpio. Pero en lugar de verbalizarlo, en lugar de decirle, no mami, lo que pasa es que el mío está limpio, no hay problema, lo puedo doblar así, a mí se me ocurrió que era más fácil simplemente sacudírselo encima de mi mamá. Entonces, realmente yo no comprendí la situación, yo no comprendí por qué se enojó conmigo, yo no entendí, pero pues, ¿qué le pasa? Si no fue nada en su contra, pero mi mamá sí lo sintió, yo estaba en esa época, en una época de mucha rebeldía, de no hacerle caso, de desobedecerle, etcétera, etcétera, cosas habituales que suelen pasar en la adolescencia. Y con este tipo de acciones era como que si yo, como que si reiterara esa creencia que tenía mi mamá de que de alguna manera nuestra relación estaba tan mal y tan deteriorada que como que yo la odiaba. Y ese tipo de acciones como que reforzaban esa, tal vez esa sensación o ese sentimiento en mi mamá. Imagínate entonces
o sea, qué cosa tan diferente lo que estaba pasando por mi cabeza siendo una adolescente, mientras lo que estaba pasando por la cabeza de mi mamá siendo una mujer adulta, siendo la mamá. Y aunque en esta historia, específicamente en esta oportunidad, mi mamá no reaccionó con gritos, no lo recuerdo, sí recuerdo que se enojó mucho conmigo, duró enojada varios días, yo no entendía qué pasaba, después le pregunté a mi hermano, ven, mi mamá, ¿por qué está brava conmigo? Y mi hermano fue el que me explicó cómo así, es que, como usted, cómo se le ocurre, hacer mi hermano mayor. Seguramente mi mamá sí le comentó que se sintió dolida, bueno, no recuerdo bien cómo fue todo el contexto, pero sí recuerdo que específicamente en esta historia no hubo gritos específicamente. Pero imagínate cuántas veces como adultos hemos reaccionado fuertemente con nuestro hijo o con nuestra hija adolescente o cuántas veces nuestros padres también reaccionaron fuertemente con nosotros por que tuvieron una interpretación diferente a una acción nuestra o que nosotros como adultos tuvimos una interpretación diferente a lo que de repente nuestro adolescente está pensando y está queriendo expresar. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado con gritos precisamente por este tipo de acciones que no entendemos como adultos? Y recuerden ustedes también, en su adolescencia, cuando tú estabas en tu adolescencia, ¿cuántas veces no te llegó a pasar eso? Que tú creíste estar haciendo una cosa, pero tu mamá o tu papá entendieron otra cosa y eso generó fricción, eso generó una reacción de golpes, gritos o castigos. Así que nuevamente te doy la bienvenida al episodio 51 del podcast. ¿Cómo dejar de gritar y empezar a conectar? Por años nos han hecho creer que lo más difícil de la adolescencia son los cambios y actitudes de nuestros hijos, cuando en realidad lo más desafiante es todo lo que esos cambios despiertan en nosotros. Nuestras emociones, miedos, heridas y patrones que salen a la luz con cada discusión, con cada silencio, cada límite y cada desafío. En este podcast no pretendo enseñarte a ser un padre o una madre perfecta. Quiero acompañarte a comprenderte más, a gestionar tus emociones, a reconectar con tu intuición y a fortalecer la relación con tu adolescente desde un lugar más consciente, amoroso y firme. Porque cuando nosotros sanamos y aprendemos a gestionar lo que sentimos, también cambia la forma en la que nos conectamos con nuestros hijos. Soy Adriana y estoy feliz de acompañarte en este proceso. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Empecemos por algo, familias. El grito en específico, que es de lo que estamos hablando hoy, cómo dejar de gritar. Ese grito es una acción a una emoción que estamos teniendo, ¿sí? Vámonos como de lo último hacia atrás. ¿Qué resultado tenemos al gritarle yo a mi adolescente? ¿Qué resultado tengo yo? Pues tengo una desconexión y hay una brecha emocional, o sea, cero conexión, nuestra relación se deteriora muchísimo más. Ese es el resultado que vamos a tener si seguimos teniendo una relación a punta de golpes, gritos y castigos con nuestro adolescente. O sea, aceptémoslo, esa sería. Y yo sé que muchos papás se justifican detrás de, lo hago por su bien, lo hago para que no se desvíe del camino, porque hay que ser firmes. Sí, yo lo entiendo y entiendo muy bien que tú de repente tengas ese pensamiento o esa mentalidad. Pero innegablemente la razón por la que lo estés haciendo, cuando tenemos una relación basada en golpes, gritos y castigos, hay una desconexión emocional. Hay una desconexión en la que tu hijo o tu hija adolescente no va a confiar en ti, porque ¿quién va a confiar en una persona que me está gritando, que me está pegando, que me está castigando, que cualquier cosa que yo le diga puede ser usada en mi contra? Suena un poquito extremo, pero es así. Hay una desconexión emocional cuando tenemos esas acciones de que simplemente por esa emoción, por ese sentimiento, terminamos agrediendo física o verbalmente. El resultado es una desconexión con nuestro adolescente. Y si tú estás aquí escuchando este episodio, estoy muy segura que lo que tú pretendes es tener una mayor conexión emocional con tu hijo o hija adolescente y que quieres dejar de reaccionar y de accionar de esa manera. Quieres dejar de gritar sin perder la firmeza, ¿verdad? Quieres dejar de, no sé, responder de manera agresiva, pero sin perder
esa autoridad ante tu hijo o tu hija adolescente. No resuenas, claramente no resuenas con la permisividad, no quiero dejarlo o dejarla hacer lo que quiera, pero pues tampoco quiero pasarme toda la vida gritando y teniendo una pésima relación con mi hijo o hija adolescente. Yo sé que si estás acá escuchando este podcast es porque eso es lo que deseas en el fondo de tu corazón. Entonces volvamos aquí como a esa línea. Tenemos un resultado que es el que queremos cambiar. ¿Cuál es el resultado que queremos cambiar? En este momento tengo una fuerte desconexión emocional con mi hijo o hija adolescente, no confía en mí, no quiere hablarme, parece que fuera una persona completamente diferente, ha cambiado muchísimo, no quiero ser la mamá permisiva, no quiero dejarlo hacer lo que quiera, claramente no quiero eso, quiero ser firme, pero no quiero estar gritando y peleando con él, con ella todo el tiempo, ¿sí? Ese es el resultado que estamos teniendo, ese es el resultado que queremos cambiar. La acción detrás de ese resultado, como ya te lo dije, entonces es una reacción tuya de gritos, de que algo activa en mí, entonces termine gritando, entonces termine sintiéndome mal, entonces termine sintiendo que mi hijo, mi hija ya no me quiere. Y ahí vamos a lo que está detrás de la acción. Detrás de la acción que hay un sentimiento, una emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Siento ira, siento enojo, siento tristeza, siento... ¿Qué hay detrás de ese grito? El grito no sale simplemente porque sí, se me ocurrió gritar. Si hay un grito, si hay una reacción de un golpe o de una agresión física o verbal, es porque detrás de esa acción hay un sentimiento. Detrás de ese grito hay una emoción de ira o de enojo. ¿Y qué hay detrás de esa emoción? Un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento, por ejemplo, se le pudo haber pasado a mi mamá en ese momento de la historia que te conté al inicio? Es que ella ya no me respeta, es que se me está saliendo de las manos, me está desafiando. Empieza a haber una serie de pensamientos. Entonces, vamos así en esta cadenita. Esos pensamientos me generan una emoción y esa emoción me genera una acción, la acción cuál es grito, y esa acción me genera un resultado que es una desconexión emocional, que es el resultado que quiero cambiar. ¿Vamos bien? El resultado lo quiero cambiar, detrás de ese resultado hay una acción, grité, detrás de esa acción entonces hay una emoción, sentí ira y enojo, detrás de esa emoción hay un pensamiento o muchos pensamientos. ¿Y qué hay detrás de ese pensamiento? Una circunstancia. La circunstancia, familia, es completamente neutra. ¿Qué quiere decir? Vamos nuevamente al ejemplo que te puse al principio. Había una circunstancia que era que Adriana, adolescente, Adriana como de 14 o 15 años, no me acuerdo cuántos años tenía, no hizo caso a la mamá de que le dio una orden de llevar el individual para sacudirlo en el lavaplatos. Esa es la circunstancia. No hizo caso y lo que hizo fue que lo sacudió encima del individual de la mamá. Esa fue la circunstancia. Es una circunstancia completamente neutra. ¿Por qué digo familias que es una circunstancia neutra? Porque para los ojos de mi mamá, eso fue una acción mala. Eso fue algo malo que yo hice, porque me desobedeciste y aparte vienes y me tiras el mugre a mí. Esa es la manera como mi mamá lo vio. Pero para mí fue una manera de explicarle a mi mamá, oye, no tengo mugre aquí, entonces no tengo necesidad de llevarlo a la cocina. Entonces, para mí no fue algo malo, para ella sí. La circunstancia es una circunstancia neutra. Depende de los ojos de quien la ve. Para mi mamá negativo, para mí algo normal. Algo que, pues nada malo, mamá tan exagerada. Para mí, Adriana adolescente, fue algo normal. Entonces tenemos esta circunstancia que es neutra, pero tiene una interpretación diferente de ambos bandos. Cuando para mi mamá ingresa esta circunstancia en su mente, en su cerebro, inmediatamente se activan todos esos pensamientos de que es que ella ya no me respeta, es que cómo ha cambiado, es que si ve otra vez me está desobedeciendo y aparte viene y me tira el mugre a mí, empieza un montón de pensamientos que esos pensamientos, aparte de todo, vienen muy ligados a esas heridas que venimos arrastrando desde la infancia, que eso lo hablamos dos episodios anteriores. En el episodio 50 lo reforzamos en el episodio 51. Pero todos esos pensamientos es porque efectivamente se activa esa herida y empieza a llegar un montón de pensamientos. De hecho, también esos pensamientos llegan de las creencias que tenemos de lo que es la adolescencia. Si tú toda la vida has escuchado que la adolescencia es una etapa difícil, o sea, apenas tú dices, no, es que mi hijo tiene 15 años o 14 años o mi hija, todo el mundo hace,
la etapa más dura, la más difícil. Yo me acuerdo que a mi mamá le decían que esa era la edad caca, porque la ponen a comer de la que sabemos. Entonces, si tú también, aparte de tus heridas emocionales, tienes esas creencias de la adolescencia, no hay manera que tus pensamientos sean diferentes a eso que ya traes. Si tú estás pensando que la adolescencia es lo más difícil que hay, pues cada acción que tenga tu adolescente va a reforzar esa creencia que tú ya tienes. Entonces te llenas de pensamientos donde precisamente estás ahí repitiendo, es que no me respeta, es que es difícil, es que yo no puedo hablar con él, es que ya no le puedo decir nada, es que mire cómo me contesta, es que mire cómo me miró, es que mire que no me hizo y todos esos pensamientos entonces empiezan a cultivar una emoción, empiezan a cultivarla, una emoción, que esa emoción después se vuelve en un sentimiento. El sentimiento va más prolongado, la emoción no dura mucho, pero como lo alimentamos y lo alimentamos con esos pensamientos, se nos va convirtiendo en un sentimiento de ira, de enojo, de rabia o de tristeza o de que siento que me rompió el corazón. Y eso inevitablemente activa una acción. En el caso de mi mamá, en ese ejemplo que te estoy poniendo, no recuerdo bien, pero yo creo que la acción fue que se enojó conmigo y me dejó de hablar. Creo, no lo recuerdo bien. Pero en otras ocasiones seguramente pudo haber accionado que me gritó o que me regañó. O tu mamá o papá, piensa también cuando has estado en ese tipo de situaciones en el que tu adolescente de repente te respondió feo. Te respondió feo y tú inmediatamente con tu mentalidad latina, con tus creencias latinas de que a la mamá y el papá se les respeta, sin pensarlo, simplemente levantaste la mano y ¡pum! Tácate. Se le quitó. No me va a volver a responder así ante una circunstancia que es neutra. ¿Por qué yo digo que la circunstancia es neutra, familias? Porque no sabemos realmente si tu adolescente de verdad lo está haciendo con alevosía, con premeditación. Voy a hacer esto para ofender a mi mamá. Es que le voy a responder así porque en serio siento que no, ya no respeto a esa señora. ¿De verdad será que tu adolescente está pensando así o será que está accionando desde su cerebro adolescente que muchas veces lo hace de manera inconsciente? A una familia una vez que, eh, que me decía precisamente que habían abofeteado a su hija porque les respondió feo. Y es claro, hay que corregir eso porque pues no vamos a permitir que me responda de una manera que yo como mamá siento que es grosera. Pero yo le decía, ¿están seguro que su hija entendió antes de la bofetada que lo que estaba haciendo era grosero? Era una niña, no sé, de 11 12 años tal vez. Yo seguro. Es que miren familia, yo recuerdo y creo que esta historia ya se las había contado en otro episodio. En algún momento mi hijo pequeño, estaba más chiquito, tendría por ahí, no sé, 6 años, eh, se estaba bañando y yo entré y le dije, ¿ya te aplicaste el champú? Y él me respondió, ¿ves que ya me lo ¿Ves que ya me lo apliqué? Eso fue una respuesta súper sarcástica. Yo me enojé y ya le iba a contestar y ya le iba a decir, qué grosero, a mí no me respondas así. Pero en ese momento caí en cuenta, yo dije, es un niño de 6 años. Si me está contestando de esta manera sarcástica, es porque él ha escuchado hablar de manera sarcástica. Obviamente este análisis no lo hice de manera inmediata. Simplemente yo me llegó el sentimiento, me llegó el pensamiento de que qué grosero, pero en ese momento logré como autorregularme, respiré, me salí del baño y aquí afuerita, ya habiendo respirado, fue que hice mi análisis. Yo me está respondiendo de forma sarcástica. ¿De dónde saca un niño de 6 años una manera tan sarcástica de responder? Y empiezo a echar cabeza y teníamos la costumbre, tanto mi esposo como yo, de responderle a él de forma sarcástica. Como por ejemplo, llega el niño y te dice, llega el niño y nos decía, papá, ¿dónde están, no sé, dónde está mi pantaloneta? ¿Dónde está mi camiseta? Y el papá le decía, pues la última vez que me la puse, no sé dónde la dejé. Sí, como diciéndole, o sea, tú eres el responsable de tus cosas, busca donde tú la dejaste. Pero era esa costumbre de responder de forma sarcástica. Cuando un adulto lo hace con un niño, no parece que fuera tan grosero, pero cuando un niño lo hace con un adulto, ahí sí se escucha grosero. Entonces, cuando mi hijo terminó de bañarse y salí del baño, le expliqué que era sarcasmo. Le expliqué que eso que había, de esa manera como me contestó, se llamaba sarcasmo. Y le dije, no me vuelvas a hablar así, que no me gusta. No, no, no se sintió bonito. Y yo también voy a ser más consciente de cuando yo te hablo así para dejar de hacerlo.
Con el papá, él lo sigue haciendo, de los dos bandos. O sea, el niño a veces le responde así y yo le digo, o sea, es tú, es como tu decisión que se están hablando así. Ya lo hacen de risa, ya no se escucha feo, ya no se escucha grosero, pero yo sí le dije a mi hijo, a mí no me gusta que me hablen así de manera sarcástica y se lo digo también a mi esposo, tú tampoco me hables así a mí porque a mí no me gusta. A mí no me gusta, de pronto para él es normal, pero para mí no. A lo que voy, familias, con todo esto es que cuando esta familia me contó, es que me respondió muy grosero, yo decía, realmente esta niña de 11 o 12 años, no recuerdo qué edad tenía, se dio cuenta que respondió grosero. ¿Será que contestó de forma sarcástica sin darse cuenta? ¿Será que en su cabeza, en ese momento, entendió antes del cachetadón que le estaba contestando de forma grosera? ¿No hubiera sido más fácil que la mamá le hubiera dicho, "Uy, cómo me respondiste? ¿Cómo me puedes decir eso de una forma más amorosa? No sé, mamá, no sé. Es que como me lo dijiste no me gustó. No me gustó me estás contestando de forma grosera por X, Y, Z, por esto y esto, porque así no se le contesta a la mamá. O sea, ¿qué hubiera pasado si se lo explica antes del cachetadón? ¿Será que lo hubiera entendido diferente? ¿Será que aparte de haberlo entendido, de haber comprendido que esa forma de responder no está bien para la mamá, aparte de todo, no hubieran quebrado esa relación emocional, no hubieran tenido esa brecha, no hubieran tenido esa desconexión emocional? A eso voy entonces, con que por más de que para ti como mamá o como papá la circunstancia sea muy mala, sea muy negativa, puede ser que sea una circunstancia neutra, porque el catalogar lo que sea bueno o sea malo está dentro de tu paradigma de creencias. Dentro de tus creencias, así no se le habla a la mamá. Dentro de las creencias de mi mamá, yo no tendría por qué haberle botado la basurita en su individual. Yo tendría que haberme parado corriendo y haber hecho lo que mi mamá me dijo, independientemente si había o no había mugre en mi individual. Ese era dentro de las creencias de mi mamá. Pero ¿qué pasa con el cerebro del adolescente? Y aquí es uno de los puntos más importantes. Quiero que entiendan, familias, que el cerebro de tu adolescente no funciona como el cerebro de un adulto. No hay manera, no razonan igual, no piensan igual. Por eso cuando un adulto le dice, es que usted no piensa en su futuro, no, no lo hacen. Habrán excepciones, habrán adolescentes con excepcionales que sí piensan en el futuro, pero la mayoría no lo hace. La mayoría se descabezan inclusive cuando se enamoran y dejan de pensar y dejan de razonar y dejan de pensar en su futuro. La mayoría no lo hacen, ¿por qué? Porque biológicamente su cerebro está en un proceso de reconstrucción. Así de sencillo. Su cerebro está en desarrollo, sus emociones son muchísimo más intensas. Lo que para ti puede ser una bobada y una cosa súper fácil de solucionar, para tu adolescente puede ser lo más catastrófico del mundo. Ellos se ahogan en un vaso de agua cuando tú tienes unos problemas que para ti son 100 veces más graves y más complicados que los de tu adolescente. Pero es que sus emociones son mucho más intensas. O sea, súmale a todos esos cambios cerebrales, todos los cambios hormonales, todo lo que está pasando, ya me interesa más lo que piensan los amigos y entonces ahorita con las redes sociales me enfrento a un montón de críticas, a un montón de señalamientos, estoy inseguro, no sé quién soy, estoy buscando mi propia identidad, ya no me quiero parecer a mi mamá y papá, aparte siento que ellos no me entienden, o sea, es un cúmulo de cosas y yo quiero que recuerdes tu propia adolescencia. Y aunque crecimos en contextos diferentes, es decir, em, el mundo en el que está creciendo tu hijo o hijo adolescente no es nada parecido al mundo donde tú y yo crecimos, al mundo donde cuando tú y yo éramos adolescentes. Es muy diferente. Solamente con el tema de que ya tenemos acceso a nivel mundial a ver qué está pasando al otro lado del mundo en tiempo real, eso lo cambia absolutamente todo. Pero en todo caso, todo el proceso de emocionalmente cómo me sentía, qué estaba pensando, o sea, hagan el ejercicio, este ejercicio que hago yo para traerles estas historias y contárselas aquí en el episodio, háganlo ustedes, que llegó en algún momento en el que yo quise o yo pensé una cosa y quise dárselo a entender a mi mamá, a mi papá una cosa, pero ellos entendieron una cosa completamente diferente. Y claro, ahorita como adulto yo entiendo a mi mamá. O sea, en este momento como adulta, como una mujer adulta, yo digo, entiendo por qué se enojó, pero se los juro que en la adolescencia a mí ni por acá se me pasó. Para mí fue completamente neutro y ni cuenta me di que mi mamá se enojó. O sea, con eso les digo todo. Entonces,
hagan también el ejercicio de recordar su propia adolescencia, qué pasaba, qué se te pasaba por la cabeza cuando tuviste esa discusión con tu mamá y con tu papá. En ese momento, siendo adolescente, volviéndote a poner en los zapatos de tu versión adolescente, ¿estabas de acuerdo con tu mamá o con tu papá o sentías que definitivamente no entendían su reacción? Y por eso es que la circunstancia termina siendo neutra. Entonces, muchas veces esa actitud normal, entre comillas normal, de tu adolescente, tú, tú llegas a verla como el acto de rebeldía más horrible del mundo. Yo no me imagino si mi mamá de repente llegó a contarle a sus amigas, no lo sé, pero imaginémonos acá que sí fue. Ustedes vieran lo que me está haciendo Adriana ahorita. No, groserísima. La mandé a hacer algo y ¿saben qué hizo? Me botó la basura a mí, o sea, a mí como si yo fuera un contenedor de basura. Ustedes se imaginan, obviamente esto es hipotético, no sé si de verdad pasó, pero ustedes se imaginan todo lo que se le pudo haber pasado por la cabeza a mi mamá, aparte que yo ya estaba viniendo con una rebeldía, tenía a mi noviecito el que estaba súper enamorada, bueno, un montón de cosas en el colegio, quería estar en la calle todo el tiempo, no quería estar con ella, en fin. Entonces, ahora imagínense, súmenle algo que fue una circunstancia neutra, pero para mi mamá fue muy grave y no le gustó y se súper enojó conmigo. Cuando tu adolescente cuando tu adolescente pierde ese autocontrol, bueno, aquí yo te conté un ejemplo de una situación súper neutra, pero entonces ahorita hablemos de esos momentos en que, en que tu hijo o tu hija adolescente pierden su control. O sea, emocionalmente llegan a ese tope y no saben cómo regular sus emociones y terminan gritando. Y es que tú no me entiendes, es que tú no quieres que seas feliz. Cosas así llegan a decirlo, o te odio inclusive. A mí una vez mi hija me dijo que yo era una mala mamá. Eres una mala mamá. Y no estaba chiquita, ya estaba más grandecita. Pero claro, entonces llegan a ese desborde emocional. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Y si a nosotros como personas adultas nos pasa, pues ahora imagínate un adolescente que no ha aprendido a regular sus emociones, que tiene todo el tema hormonal, que tiene todo su tema, todos sus cambios cerebrales con muchísima más razón pueden llegar a tener ese desborde emocional. Lo que menos necesita un adolescente en ese momento es un adulto que esté compitiendo por quién es el que grita más, quién es el más fuerte, quién es el que tiene la razón. Eso es lo que menos necesita. Tú eres la autoridad, aún con eso o sin eso. Tú eres la autoridad de tu hijo sin necesidad de demostrar que yo soy el más fuerte, yo soy el más sabio y aquí se hace lo que yo diga y punto. Sin necesidad de demostrar eso. ¿Qué crees tú que necesita un adolescente que está con un desborde emocional, que no sabe cómo regular su emoción porque no lo sabe hacer porque nadie se lo ha enseñado? No sabe cómo hilar esas ideas, no sabe cómo expresarse, no sabe cómo venir y decirle a la mamá, mami, mi individual está limpio, entonces no hay problema. No sabe cómo hacerlo, no lo hace porque está en proceso de aprendizaje. ¿Qué crees que necesita? Pues necesita un adulto que lo acompañe, un adulto que le enseñe a regular sus propias emociones. Necesita a un adulto que pueda sostener la calma y que le enseñe también a hacerlo. Pero entonces el niño, o el muchachito o la muchachita se desborda emocionalmente y nosotros nos llegamos a su nivel y nos subimos aún más porque es que aquí no se va a hacer, porque es que este no se me va a salir de las manos, porque prefiero darle rejo antes de que se me salga de las manos. No tiene que ser así. Y ojo familias, yo sé que esto se lo repito en cada episodio, pero se los voy a seguir repitiendo siempre. Esto no significa que entonces ahora les vas a permitir hacer lo que sea, que yo creo que ese es el gran error y por eso todo este proceso de, de educar desde la firmeza, pero también desde el amor y el respeto, se han como confundido un poco, porque es que muchas veces veo yo en redes sociales, eh, pues que graban a niños haciendo pataletas o adolescentes haciendo una pataleta, tirándose al suelo y comportándose de una manera que no debería comportarse en sociedad. Y entonces culpan a la crianza respetuosa o a la disciplina positiva en este caso, de que por culpa de eso los niños están así, que les falta juguete. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Mire, actuar desde esa conexión emocional, o sea, conectar con tu adolescente, no significa dejarlos hacer lo que quieran. Significa en que yo te entiendo, entiendo lo que estás sintiendo, quiero escucharte lo que sientes,
Valido tus emociones, es válido que te sientas enojado o enojada, es válido que te sientas triste. Todas esas emociones son válidas porque las vas a sentir, pero al mismo tiempo te pongo límites, sostengo las consecuencias que ya te dije y mantengo mi firmeza con respeto. Una cosa no tiene que estar peleada con la otra. Para yo poner límites, no necesariamente tengo que hacerlo desde los gritos, desde la desconexión emocional, desde los golpes, no necesariamente. Puedo poner esos límites con amor y respeto, con el mismo respeto que nosotros le pedimos a nuestros hijos que tengan con nosotros, con ese mismo respeto le entregamos a ellos esos límites. Claro que sí, que si tú pusiste una consecuencia y le dijiste hasta tal hora puedes ver pantallas, que sostengas esa consecuencia y se va hasta esa hora, así tengan la relación más hermosa del mundo. Pero si te dije hasta las 10 es hasta las 10 y me mantengo en esa consecuencia porque así mantengo yo mi firmeza. Y no hay necesidad de que te dije que hasta las 10. No hay necesidad. Si tienes una buena relación, ya te habíamos acordado que hasta las 10 de la noche. Y si no es así, ya sabes entonces que te quito el tiempo de pantalla el otro día, pues por ponerte aquí algún ejemplo. Tú te mantienes firme en esas consecuencias y tu adolescente así lo va entendiendo. Familias, es claro que no les va a gustar que les pongan límites. Claramente no. Ellos quieren tener toda la libertad del mundo. Yo quiero hacer lo que se me dé la gana, quiero salir a la hora que yo quiera, quiero, no sé, irme de fiesta, quiero hacer un montón de cosas porque ellos están explorando. No van a recibir un límite con amor y con emoción. Ay, tan linda mi mamá, no me va a dejar salir para ir a la fiesta que yo quería ir. Claramente no les va a gustar. Y eso está bien, eso es lo esperado. Es de esperarse que mi hijo adolescente se enoje conmigo porque yo le acabo de poner un límite. Así se lo estoy poniendo desde el amor. Ay, Adrián, es que yo le puse el límite, ahora se enojó conmigo, pues que se enoje. ¿Qué podemos hacer? Es tu límite, son tus reglas, son las normas de tu casa. ¿Se va a enojar? Sí. ¿No le va a gustar? Sí. ¿Va a sentir que mi mamá es lo peor del mundo? Sí. Ese es el trabajo de la mamá y el papá. La mamá y el papá no están aquí para ser amigos. No es así. Los amigos son los amigos y la mamá y el papá es la mamá y el papá. Así de sencillo. Entonces tú no esperes que cuando estemos trabajando todo este tema de conexión con tu adolescente, la idea no es que pues por parte de tu adolescente haya amor y corazón y risas y felicidad todo el tiempo, porque no va a ser así, porque no les van a gustar los límites, no les van a gustar tus consecuencias. Al principio de pronto van a decir, sí, mamá, papá, yo te prometo que llego aquí a las 11 de la noche y si no, sí, la consecuencia es que no salgo dentro de 8 días. Pero cuando tú le apliques la consecuencia, se va a enojar y se va a molestar y no le va a gustar. Eso es lo esperado. Entonces, dejemos de imaginarnos que educar con firmeza y con respeto no es ni que los dejo hacer lo que se les da la gana, pero tampoco es que ellos van a aceptar todo con una sonrisa oreja a oreja, porque no es la realidad. Y los papás estamos para eso. Entonces, teniendo esto claro, teniendo esta información súper clara, quiero que, quiero que empieces tú a ser consciente de eso que te estás permitiendo pensar, para volver un poquito al hilo de lo que hablamos de, entonces, ¿cómo dejo de gritar? ¿Cómo dejo de gritar para tener esa conexión emocional con mi adolescente, para tener esa firmeza, pero al mismo tiempo hacerlo desde un lugar muchísimo más amoroso y muchísimo más respetuoso? Entonces, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que está la circunstancia genera un pensamiento, el pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento genera una acción, que en este caso estamos hablando del grito, y la acción genera un resultado? Entonces empecemos a mirar, ustedes se dan cuenta, todo empieza por un pensamiento, por uno o por varios pensamientos. Entonces primero, seamos conscientes de eso que estamos pensando. Entonces si pensamos, es que ella me está faltando al respeto, hagámosles preguntas a esos pensamientos. ¿Realmente me está faltando al respeto? ¿Será que ella está entendiendo que para mí eso es una falta de respeto? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, en esa circunstancia, mi mamá me hubiera dicho, ¿por qué me tiras tu mugre aquí encima? ¿Qué te pasa? Yo, no, mami, no te estaba tirando el mugre, te estaba mostrando que no tenía nada, entonces, pues está limpio el individual, no hay necesidad de sacudirlo allá en la cocina. ¿Será que se hubiera acabado el conflicto sin mayor problema?
¿Será que mi mamá me hubiera dicho, ah, es que pensé que me estabas tirando el mugre? Ya te iba yo a decir que usted, ¿por qué me viene a tirar el mugre a mí? Ay, no, mami, ¿cómo se te ocurre? ¿Será que hubiera cambiado la situación, la circunstancia? ¿Qué pasa si cuestionamos ese pensamiento que nos está llegando de manera automática? ¿Y por qué nos llega de manera automática? Pues porque ya hay una creencia ahí arraigada. Ya hemos creído que la adolescencia es de cierta manera. Y aparte de eso, ya tenemos unas heridas emocionales que no hemos sanado, que no hemos hecho ese proceso de sanación y que nos genera precisamente que se nos activen ese tipo de pensamientos. ¿Qué pasa entonces si empezamos a cuestionar esos pensamientos con este tipo de preguntas? Por ejemplo, si te llega el pensamiento es que eso lo hace porque me odia, es que ya parece que odiara a su mamá. ¿Y qué tal si cuestionamos ese pensamiento diciendo, a ver, Adriana, ¿qué emoción tendrá mi adolescente detrás de esa reacción? ¿Por qué estará reaccionando así? ¿Qué emoción hay detrás de eso? ¿Qué será lo que más necesita mi adolescente en este momento? Puede que tu adolescente sí esté sintiendo que detesto a mi mamá, aunque en ese momento realmente no sea algo real, sino que sea algo del momento, porque como no sé regular mi emoción, no sé cómo regularla, nadie me ha enseñado, entonces este es mi propio pensamiento. Tu adolescente también está teniendo sus propios pensamientos que lo están llevando a tener sus propias emociones, que lo están llevando a tener sus propias acciones. Esta misma cadenita que te estoy explicando a ti, la tiene también tu hijo o tu hija adolescente. Y si te llega ese pensamiento, es que ya no me quiere. Entonces, cuestiónalo. A ver. Yo entiendo que mi adolescente ahorita está en búsqueda de su propia identidad. Realmente ya no me quiere porque me dijo que quería, que preferiría estar con su novio a estar conmigo. ¿En serio ya no me quiere? Cuestiona esos pensamientos, no dejes que anden por ahí de manera automática, porque entonces ahí es cuando nos dejamos llevar por la emoción y terminamos reaccionando de una manera que, pucha, yo había dicho que no le iba a volver a gritar y otra vez. Entonces empieza a ser consciente de esas cosas que hacemos de manera inconsciente, estando en el aquí y en el ahora. Conscientemente estoy cuestionando ese pensamiento. ¿De verdad me está tirando a la basura? ¿De verdad lo está haciendo a propósito? ¿En serio lo está haciendo porque me odia y piensa que, no sé, que yo soy una basura? ¿De verdad? Porque es que a veces nuestros pensamientos intrusivos son bastante fuertes y bastante catastróficos y nos muestra como una alerta cuando realmente no hay una alerta, no estamos corriendo peligro. Entonces empieza ese proceso de cuestionar ese pensamiento porque es que detrás de cada pensamiento hay una creencia. ¿Sí? Hay una creencia y hay una herida emocional tuya que no ha sido sanada. Hay una creencia que no ha sido transformada. Una creencia de la adolescencia, una creencia de tu hijo, una creencia de cómo es la relación papá-hijo, mamá-hija, mamá-hijo, viceversa. Esta es la etapa, la adolescencia es la etapa en la que ellos más necesitan acompañamiento y mayor comprensión. Y quiero que tengan eso presente, familias, en cada momento, en cada situación que se presente. Y yo sé que aquí lo hablamos muy fácil y me encanta que estés escuchando este episodio porque yo sé que esta información en el momento que te llegue te va a ayudar a empezar a hacer cambios. Ahorita que te estoy diciendo, sé consciente de tus pensamientos, seguramente mañana vas a recordarlo y vas a empezar a ponerle cuidado cuál es el pensamiento que hay detrás de cada emoción. Estoy sintiendo ira y qué estoy pensando respecto a esta situación. Sin embargo, recuerda que si quieres ir muchísimo más a profundidad, tengo abierta agenda para el programa de coaching llamado Sanar para Conectar. Como te he contado en los episodios anteriores, es un programa donde vamos a tener sesiones uno a uno. Nos vamos a ver una vez por semana por 8 semanas y vamos a trabajar diferentes pilares importantísimos en este proceso de que tú puedas sanar tus propias heridas emocionales para poder tener una mejor conexión con tu hijo o tu hija adolescente. Y precisamente el tercer pilar que estaríamos trabajando en la semana 6 y, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la semana 5, 6 estaríamos trabajando el pilar donde tú aprendes a comprender la adolescencia, empiezas a comprender qué está pasando en esa etapa por la que está atravesando tu hijo o tu hija adolescente, por qué actúa como actúa, porque entendiendo eso,
dejas de tomarte todo de manera personal, dejas de sentir que es que me está odiando, que es que todo lo que hace lo hace para hacerme la vida de cuadritos, porque, no sé, parece que fuéramos enemigos. Cuando empiezas a entender estos comportamientos que son esperados durante la adolescencia, aprendes también tú a manejar tus propias emociones. Y como ya hemos pasado por el pilar uno y 2, el pilar uno lo vemos en la semana uno y 2, el pilar 2 lo vemos en la semana 3 y 4. En el primero vamos a trabajar todo el proceso de sanar tus propias heridas y en el segundo, precisamente en el que tú aprendas a regular esas emociones, a que no tengas ese desborde emocional y llegues al extremo de tener que gritar. Y entonces ya en el tercer pilar empezamos a entender la adolescencia. Ya tengo esta herramienta en el que ya hice este proceso de sanar mis heridas, ya tengo esta otra herramienta en donde he aprendido a regular mis emociones. Entonces ya tengo también las herramientas para enseñarle a mi hijo o a mi hija adolescente a que regule sus propias emociones. Es de verdad un proceso muy, muy bonito, familias. Y si a ti te ha gustado estos últimos episodios del podcast desde el 50 hasta el 52, sé que este programa de coaching te va a encantar, te va a fascinar, vamos a trabajar profundo. Si quieres más información, debajo de este episodio, en las notas de este episodio, te dejo el link de la página donde puedes encontrar todos los datos y si tienes alguna duda, por favor, no dudes en escribirme en cualquiera de mis redes sociales o inclusive en mi WhatsApp, que lo encuentras también en mis redes sociales y te lo voy a dejar aquí en las notas de este episodio. Familias, espero que este episodio les haya servido muchísimo, que haya sido de muchísimo aprendizaje, que les haya caído mucha y les haya llegado mucha información que de repente antes no sabían, pero que esta información les va a ayudar de verdad a dar un paso diferente y poder tener un cambio real en la relación que hoy tienes con tu hijo o con tu hija adolescente. Hemos llegado al final del episodio. No me voy sin antes recomendarte que si este episodio te gustó y sientes que te aportó valor, por favor compártelo con alguien, con alguna otra mamá que también esté pasando por situaciones inesperadas con su hijo o su hija adolescente, que también esté interesada en cambiar esa relación que tiene con su hija adolescente. Envíale este episodio, dale like, compártelo y por favor, si no te has suscrito a este canal, donde sea que me estés escuchando, suscríbete para que te siga llegando mucho contenido de valor. Sin más, familias, nos vemos en un siguiente episodio. Les mando un besito. Chao, chao.